Imaginen a un joven tendido en una zanja en una ladera de Italia, desangrándose por una herida tan catastrófica que el brazo con el que nació ahora cuelga de apenas unos hilos de músculo y hueso destrozado. Ya le han disparado en el estómago. Ya ha asaltado solo un nido de ametralladoras. Ya ha lanzado granadas con su mano dominante, esa misma mano ahora destrozada sin remedio, y cuando su cuerpo finalmente cede y sus hombres corren a su lado, no grita, no llora. Mira lo que queda de su brazo derecho. Con la izquierda, extrae la granada activa que aún sujeta entre los dedos de su extremidad destrozada y la lanza. La lanza contra el enemigo. Y entonces, solo entonces, se permite caer. ¿Quién era este hombre? ¿Qué clase de país produce un soldado como este? ¿Y cómo es posible que un hombre que dio su brazo derecho luchando por Estados Unidos regrese a un país que todavía se niega a permitirle cortarse el pelo en una barbería propiedad de blancos? Su nombre era Daniel Kenninouil, y su historia es una de las más extraordinarias de toda la historia del ejército de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos y del propio espíritu estadounidense. Daniel Kenninouil nació el 7 de septiembre de 1924 en Honolulu, Hawái, hijo mayor de Yotaro Inouye y Keime Managa. Sus padres eran inmigrantes japoneses, pertenecientes a la generación conocida como Issei, y Daniel era lo que su comunidad denominaba un Issei, un estadounidense nacido de padres japoneses. Creció en un hogar modesto en el barrio de Bingham Tract de Honolulu, una comunidad muy unida donde todos se conocían, donde el trabajo duro era una religión y donde a los niños se les enseñaba desde pequeños que el honor no era algo que se recibía, sino algo que se ganaba cada día con la propia conducta. Su padre trabajaba como archivista y había sido intérprete durante la Primera Guerra Mundial. Su madre era profundamente religiosa e inculcó en Daniel un profundo respeto por la educación y el servicio. No eran ricos ni tenían contactos influyentes, pero eran estadounidenses orgullosos y criaron a su hijo para que creyera que valía la pena servir a Estados Unidos, incluso cuando Estados Unidos no siempre compartía esa misma opinión. Daniel demostró un talento excepcional desde joven. Era un estudiante aplicado, curioso y disciplinado. En su adolescencia, desarrolló un profundo interés por la medicina. Quería ser cirujano. Se formó como voluntario de primeros auxilios con la Cruz Roja y, a los 17 años, ya pensaba en estudiar medicina. Su vida tenía rumbo, forma, un propósito claro y sincero. Y entonces llegó la mañana del 7 de diciembre de 1941. Daniel tenía 17 años cuando los aviones japoneses sobrevolaron Oahu y comenzaron a bombardear Pearl Harbor. Estaba escuchando la radio cuando se dio a conocer la noticia. Salió corriendo y observó el humo que se elevaba sobre el puerto, vio los aviones sobrevolar las montañas y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies de una forma que nunca volvió a su estado original. Corrió a su puesto de la Cruz Roja y pasó el día atendiendo los heridos, marineros y soldados estadounidenses, hombres destrozados por una guerra que acababa de llegar sin previo aviso a su isla natal. En los días que siguieron, el gobierno de Estados Unidos tomó una de las decisiones más vergonzosas de su historia. Los estadounidenses de ascendencia japonesa que vivían en la costa oeste fueron detenidos y enviados a campos de internamiento. Más de 110.000 personas, 2/3 de ellas ciudadanos estadounidenses, fueron encarceladas tras alambradas debido a la forma de sus ojos y al país que sus abuelos habían dejado atrás. En Hawái, que tenía una población japonesa estadounidense mucho mayor y fue el lugar exacto del ataque, el internamiento total resultó logísticamente imposible, pero la sospecha y la humillación estaban por todas partes. Y entonces llegó el insulto más cruel de todos. El ejército estadounidense reclasificó a los estadounidenses de origen japonés como extranjeros enemigos. Les dijeron que no podían servir. Les dijeron que su lealtad estaba en entredicho, que su propia sangre los convertía en una amenaza. A Daniel Inouye, que había pasado el 7 de diciembre vendando las heridas de los marineros estadounidenses, ahora le decían que su país no lo quería. Estaba furioso, no con una furia ardiente que destruye todo, sino con una furia fría y justa que, en cambio, construye. Estaba decidido a demostrar, incluso con su vida si fuera necesario, que era tan estadounidense como cualquiera que hubiera vestido el uniforme. En 1943, el gobierno de Estados Unidos cambió de rumbo, al menos parcialmente. Ante la urgente necesidad de personal y respondiendo a la presión constante de los líderes de la comunidad japonesa estadounidense y de soldados como el futuro general Mark Clark, quien había presenciado las capacidades de estos hombres, el Departamento de Guerra anunció la formación del 442º Equipo de Combate Regimental.
una unidad segregada compuesta casi en su totalidad por voluntarios japoneses estadounidenses. La respuesta fue abrumadora. Miles de jóvenes, muchos de ellos recién salidos de campos de internamiento, se alistaron como voluntarios para la misión más peligrosa que el ejército podía ofrecerles. Tenían algo que demostrar. Lo sabían y lo asumieron con entusiasmo. Daniel Inouye estaba entre ellos. Se alistó en marzo de 1943, dejando atrás su sueño de estudiar medicina con la firme convicción de que hay cosas más importantes que la ambición personal. Fue asignado al 442º Regimiento, entrenado en Camp Shelby, Mississippi, donde los hombres del 442º se toparon con un sur aún rígidamente segregado y hostil, y finalmente fue ascendido a subteniente. El 442º Equipo de Combate Regimental se convirtió, sin lugar a dudas, en la unidad más condecorada de la historia militar de Estados Unidos por su tamaño y antigüedad. Su lema era Go for Broke, a por todas, una expresión hawaiana que significaba apostarlo todo a una sola jugada. Lo vivieron intensamente. Lo sacrificaron todo. Murieron por él en cantidades que aún hoy dejan atónita la mente al leerlas. La unidad luchó a través de Italia en 1944, participando en la brutal y agotadora campaña a lo largo de la península italiana. Cruzaron el río Arno, combatieron en Livorno, se vieron inmersos en los combates más duros que el teatro de operaciones italiano ofreció una y otra vez, y nunca se doblegaron. Pero fue en Francia donde el 442º protagonizó uno de los episodios más legendarios en la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En octubre de 1944, la unidad recibió la orden de relevar al primer batallón del 141º Regimiento de Infantería, una unidad tejana que había quedado rodeada y aislada en los Montes Vosgos, en Francia. Los soldados, conocidos como el Batallón Perdido, eran aproximadamente 275 hombres atrapados tras las líneas enemigas en un denso y gélido bosque. 4 intentos de rescate anteriores habían fracasado. Los alemanes controlaban las alturas, habían fortificado sus posiciones y estaban desgastando sistemáticamente a los hombres atrapados. El 442º Regimiento fue enviado al combate. Lo que siguió fueron 6 días de algunos de los combates cuerpo a cuerpo más feroces de toda la guerra. Los hombres del 442º lucharon a través de bosques tan densos que tuvieron que despejar los árboles a mano. Combatieron cuesta arriba contra posiciones fortificadas. Sufrieron bajas a un ritmo que habría doblegado a hombres menos valientes. Pero no se detuvieron. Siguieron avanzando, sangrando, y volvieron a avanzar, y el 30 de octubre de 1944 rompieron las líneas alemanas y llegaron al Batallón Perdido. Habían rescatado a 211 supervivientes. El coste para el 442º durante esos 6 días fue de más de 800 bajas. El general Mark Clark afirmó posteriormente que el 442º Regimiento valía 2 o 3 veces su peso en soldados rasos. Esto no era un halago. Era una realidad matemática, escrita con sangre y sacrificio. Daniel Inouye estuvo en el fragor de la batalla, liderando a sus hombres con una serenidad bajo fuego que sus soldados recordaron para siempre. Era un oficial de combate nato, tranquilo, decidido y totalmente entregado a los hombres bajo su mando. Poseía el don que comparten los mejores soldados, la capacidad de pensar con claridad incluso cuando todo a su alrededor parecía dificultar el pensamiento. Pero el momento que definió su legado militar, el momento que finalmente le valdría la medalla de honor, llegó en abril de 1945 en las colinas cercanas a la ciudad de San Terenzo, en el noroeste de Italia. Era el 21 de abril de 1945. A la guerra en Europa le quedaban solo unas semanas. Alemania se desmoronaba. Berlín estaba rodeada. Pero en las crestas de Italia, los hombres seguían muriendo, y los alemanes que defendían esas colinas pretendían que cada palmo de terreno costara la mayor cantidad de sangre estadounidense posible. El subteniente Daniel Inouye recibió la orden de liderar su pelotón en un ataque contra una cresta fuertemente defendida cerca de Colle Musatello. Las posiciones alemanas incluían 3 emplazamientos de ametralladoras excavados en la ladera, protegidos por fusileros, dispuestos para crear campos de tiro cruzados que abatirían cualquier enemigo que se acercara. Era el tipo de disposición defensiva que los planificadores militares denominaban zona de aniquilación, y el nombre no era metafórico. Inouye dirigió a sus hombres hacia adelante. Cuando comenzó el ataque, se acercó a 40 metros del primer nido de ametralladoras antes de que los alemanes abrieran fuego. Estaba a la intemperie.
No tenía dónde cubrirse. Cualquier cálculo racional de sus probabilidades de supervivencia en ese momento apuntaba claramente a cero. Aún así, cargó. Lanzó 2 granadas contra la posición y, cuando sus hombres siguieron su ejemplo, la tomaron por asalto. Se dirigió inmediatamente a la segunda posición, la flanqueó solo y la destruyó con otra granada y una ráfaga de su subfusil. Sus hombres lo seguían, pero él iba delante, siempre delante, atrayendo el fuego enemigo, convirtiéndose en el blanco para que sus hombres pudieran sobrevivir. Entonces, mientras se acercaba al tercer nido de ametralladoras, un soldado alemán le disparó una granada de fusil desde una distancia de menos de 10 metros. La granada le impactó directamente en el codo derecho. No explotó. La historia registra que fue una granada de fusil la que le impactó en el brazo y lo destruyó por completo, fragmentando huesos y destrozando tejidos en una herida tan catastrófica que su brazo derecho quedó colgando inerte, unido a su cuerpo por poco más que un hilo biológico. El brazo, a todos los efectos prácticos, había desaparecido. Y ese es el momento. Ese es el momento que quedará grabado en la historia. La mano derecha de Inouye aún sostenía una granada activa, a la que le había quitado el seguro momentos antes, listo para lanzarla. Su brazo derecho ya no funcionaba. No podía lanzar nada jamás. Sangraba. Le habían disparado en el estómago horas antes, durante el mismo enfrentamiento. Desde cualquier punto de vista clínico, debería haber estado en el suelo, inconsciente o agonizando. Con la mano izquierda, se arrancó la granada de los dedos de su brazo derecho destrozado. La arrojó al nido de ametralladoras con la izquierda. Continuó disparando su subfusil contra el enemigo con la izquierda hasta que recibió otro disparo, esta vez en la pierna, y finalmente cayó al suelo, su conciencia sucumbiendo a la violencia que su cuerpo había absorbido. Sus hombres llegaron hasta él. Según relatos que se registraron años después, les dijo que no lo tocaran. Temía que, si se agolpaban a su alrededor, los alemanes los abatirían al intentar ayudarlo. Incluso en ese momento, sangrando por 3 heridas catastróficas y con el brazo destrozado, pensaba en sus hombres. Fue evacuado. Sobrevivió. Le amputaron el brazo derecho cerca del hombro. Tenía 20 años. Daniel Inouye pasó los 2 años siguientes en hospitales militares, sometiéndose a cirugías y rehabilitación. Fue dado de baja del ejército en 1947 con el rango de capitán. Había ingresado siendo un joven que soñaba con ser cirujano y salió como un condecorado oficial de combate que había perdido el brazo con el que habría sostenido el bisturí. La vida que había planeado simplemente se había esfumado. Tuvo que construir una nueva. Lo construyó con la misma calidad que había definido todo lo demás que había hecho, sin quejarse, sin autocompasión y con una absoluta negativa a creer que el mundo le debiera algo menos que la medida íntegra de lo que estaba dispuesto a ganar. Antes incluso de poder comenzar esa reconstrucción, sufrió un último y devastador insulto. Viajando por California con su uniforme, el de capitán, con sus condecoraciones de combate en el pecho y la manga derecha vacía remangada a la altura del hombro, entró en una barbería. El dueño le dijo que no atendían a japoneses. Le dijo a un veterano de guerra estadounidense condecorado, que había perdido un brazo por las heridas sufridas en servicio a su país, que no era bienvenido. La historia no registra con exactitud la respuesta de Daniel Inouye, pero quienes lo conocieron afirman que momentos como ese no lo doblegaron. Lo reafirmaron. Disiparon cualquier incertidumbre sobre cuál sería la obra de su vida y la reemplazaron con algo frío, firme e inquebrantable, la determinación de transformar su país desde dentro. Se matriculó en la Universidad de Hawái gracias a la Ley de Reajuste para Veteranos G.I.V.L., luego en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, y finalmente en la propia Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, donde obtuvo su título de abogado en 1952. Había renunciado a la cirugía, había perdido el brazo, pero el derecho le ofrecía algo similar: la oportunidad de reparar lo que estaba roto, de defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. Regresó a Hawái y entró en la política. Cuando Hawái se convirtió en el 50º estado en 1959, Daniel Inouye hizo historia al convertirse en el primer estadounidense de origen japonés elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Tenía 34 años. Había nacido en un territorio que algunos estadounidenses veían con recelo y se había convertido en congresista de la nación que esos mismos estadounidenses gobernaban. En 1962, fue elegido senador de los Estados Unidos. Sirvió en ese organismo durante casi 50 años, convirtiéndose en uno de los legisladores más influyentes en la historia de la institución.
Formó parte del Comité de Asignaciones del Senado, llegando a presidirlo. Desempeñó un papel fundamental en las audiencias del caso Watergate de 1974. Copresidió la investigación del Senado sobre el escándalo Irán-Contra en 1987. Fue miembro del Comité de Inteligencia del Senado, donde influyó en la política de seguridad nacional estadounidense durante décadas. Era un demócrata de Hawái, sí, pero era, ante todo, un senador en el sentido más antiguo y serio de la palabra, un hombre que entendía que la institución a la que servía era más grande que cualquier individuo dentro de ella, y que la república a la que servía era aún más grande. Y luego estaba el tema de la medalla de honor. Tras la guerra, Inouye fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración militar más alta de Estados Unidos, otorgada por heroísmo extraordinario en combate. Fue un gran honor. Sin embargo, durante décadas, los veteranos del 442º Regimiento creyeron, y los registros históricos respaldaban esta creencia, que los hombres de esa unidad habían sido sistemáticamente excluidos de la medalla de honor debido a su ascendencia. El mismo país que había cuestionado su lealtad, que había encarcelado a sus familias, que les había dicho que no podían servir, ese mismo país también les había negado el reconocimiento por el que habían derramado su sangre en las colinas de Italia y los bosques de Francia. En 1996, el Congreso encargó una revisión de los expedientes de los veteranos asiático-americanos e isleños del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. La revisión confirmó lo que el 442º Batallón siempre había sabido. El 21 de junio de 2000, el presidente Bill Clinton, desde la Casa Blanca, entregó la medalla de honor a 22 veteranos japoneses americanos de la Segunda Guerra Mundial. 20 de ellos recibieron sus medallas a título póstumo. Solo 2 estaban vivos para recibir el honor en persona. Uno de ellos era Daniel Inouye. Tenía 75 años. Estaba en el salón este de la Casa Blanca, convertido en el hombre que era. El senador estadounidense de mayor antigüedad por Hawái, el estadista de larga trayectoria, el monumento viviente a la resiliencia estadounidense. Recibió la medalla que su gobierno debió haberle otorgado 55 años antes. El presidente Clinton le colocó la cinta alrededor del cuello y la medalla contra el pecho, y la sala quedó en silencio, como suele suceder cuando ocurre algo sagrado. Inouye siguió en activo. No se retiró a la comodidad ni a la reflexión. Siguió trabajando. Siguió luchando, en una cámara del Senado en lugar de en una ladera italiana, pero con la misma negativa a ceder, el mismo compromiso absoluto con el pueblo al que representaba, la misma ferocidad silenciosa que lo había acompañado a lo largo de todo el proceso. El 17 de diciembre de 2012, Daniel Inouye falleció a causa de complicaciones respiratorias en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Washington, D.C. Tenía 88 años. En el momento de su muerte, era el presidente pro tempore del Senado de los Estados Unidos, tercero en la línea de sucesión presidencial. El muchacho de Honolulu, hijo de inmigrantes japoneses, el joven al que su país consideraba incapaz de servir, había alcanzado un puesto más alto en la estructura formal del gobierno estadounidense que casi cualquier otra persona en la historia. Su funeral se celebró en la Catedral Nacional de Washington. El presidente Barack Obama pronunció el elogio fúnebre. Fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico en Honolulu, Hawái, conocido como Punch Bowl por sus habitantes, un cráter situado en lo alto de la ciudad donde nació, con vistas al puerto donde todo comenzó aquella mañana de diciembre de 1941. El estado de Hawái izó sus banderas a media asta. El Senado de los Estados Unidos entró en receso. El presidente ordenó que las banderas ondearan a media asta en todos los edificios federales. Se rindió homenaje a un hombre al que le habían dicho que no era lo suficientemente estadounidense para servir a su país, siendo considerado uno de los estadounidenses más grandes de todos los tiempos. Su legado no se reduce a una sola frase, pero si tuviéramos que elegir una, sería esta: Daniel Inouye demostró que la medida de un patriota no reside en quién es, sino en lo que está dispuesto a dar, y que un país que se niega a reconocer esa verdad sobre sí mismo es un país que aún no se ha convertido plenamente en lo que prometió ser. Dedicó toda su vida, desde una zanja en Italia hasta el Pleno del Senado de los Estados Unidos, a exigir que Estados Unidos cumpliera sus promesas. Y lo hizo sin amargura. Lo hizo con un amor por su país que solo quienes han pagado con creces su derecho a pertenecer a él pueden comprender plenamente. Entregó su brazo, entregó su juventud, entregó 50 años de servicio a una república que no siempre lo había merecido. Y al final, la dejó mejor de como la encontró.
Esa es la historia de Daniel Keninuch. Eso es lo que un hombre, con una vida y un brazo, fue capaz de hacer con el tiempo que le fue concedido. Si esta historia te conmovió, te llenó de orgullo o te hizo reflexionar, suscríbete a este canal para no perderte ninguna otra historia como esta. Y déjanos un comentario abajo diciéndonos qué héroe de la Segunda Guerra Mundial te gustaría ver a continuación, porque hay muchas más historias esperando ser contadas, y cada una de ellas merece ser recordada.